7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y en este programa semanal de Areópago Protestante tenemos con nosotros a Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Un cordial saludo también, Jonathan. Hola Pedro, un saludo a todos. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes. El primero es sobre la dieta de Worms, que esperamos que nadie piense que es una dieta para adelgazar, dada la falta de cultura general que a veces hay, sino que es todo lo contrario. Es un acto que contribuyó de una forma clave a la libertad actual en todo Occidente y que tuvo que ver con Lutero, aunque se conmemoró mucho el 5º centenario de cuando clavó sus tesis en Wittenberg, que fue en 2017, fue realmente casi 4 años después o 3 años y pico después cuando realmente eso se concretó en lo que originó todo el movimiento de la Reforma Protestante. ¿Qué nos tienes que contar sobre eso, Daniel? Sí, estamos en una semana importante de aniversario para los evangélicos y protestantes en el mundo y bueno, también para todos los defensores de la libertad de conciencia y los amantes de la libertad de expresión, dado que el paso que dio Lutero fue realmente importante para, de alguna manera, confirmar lo que había comenzado hacía unos 3 años y medio antes, cuando se clavaron las tesis en la Catedral de Wittenberg, iniciándose todo un debate en el ámbito de la Iglesia en aquel momento, que tuvo unas consecuencias tremendas. En esos años, Lutero siguió publicando y siguió realizando escritos en los que iba poco a poco desarrollando lo que ya en esas 95 tesis se planteaba, que era la necesidad de una verdadera reforma en la Iglesia en cuanto a su funcionamiento, por una parte, pero también en cuanto a los principios espirituales y realmente una reforma que tenía como intención volver a las fuentes. Es decir, la idea que Lutero siempre defendió fue la de que la Iglesia debía construirse a partir de la palabra de Dios, y en sus escritos, en los que bueno, él realmente planteaba muchas cosas, siempre apuntaba a esta necesidad de que la Iglesia se reformara justamente, y en eso consiste la reforma, a la luz de la palabra, a la luz de los evangelios, a la luz del ejemplo de Jesús, que en aquella época la Iglesia lamentablemente había perdido de vista. En Protestante Digital se ha publicado esta semana un artículo muy interesante en el que se habla sobre esta dieta de Worms, que básicamente fue una convocatoria de parte del emperador y también con la ayuda de la Iglesia Católica, en la que se confrontaba a Lutero y se le invitaba a debatir sobre los escritos que estaban siendo cuestionados por la Iglesia Católica. En realidad, más que a debatir, se le invitaba a retractarse de ellos, es decir, era como una especie de oferta de que te habías equivocado y tienes que volver al redil, retractarte de lo que has dicho, si no te vamos a echar de la Iglesia. Y esta era la amenaza que se vertía sobre este monje agustino que había iniciado hacía unos años pues esta revolución allí en Alemania. En el escrito que hemos publicado este domingo, Carlos Martínez pues va haciendo un repaso muy preciso de todo lo que allí sucedió y del conflicto que se estaba presentando. Y era ver si este hombre, Lutero, iba a ser capaz de mantener sus escritos, sus opiniones, sus principios ante la autoridad, por una parte la autoridad civil, ya que estaba convocado por el mismo emperador Carlos V, y ante la autoridad eclesiástica, en este caso el nuncio papal, que estaba allí comisionado directamente por el Papa León X. Así que el choque era tremendo, la presión era inmensa sobre Lutero y pues en ese juicio a Lutero, Lutero decidió mantenerse firme, y hay frases muy conocidas como esta en la que él dice que no podía traicionar a su conciencia porque aquello no era adecuado y que no quería retractarse y no podía retractarse porque realmente aquello que había escrito era lo que él entendía
bajo su conciencia y bajo Dios, que era lo que él debía mantener. Sí, lo que es interesante y recomiendo leer el artículo de Carlos Martínez García es cómo se produjo una encrucijada, una coincidencia de situaciones que favorecieron que el gesto inicial de Lutero en Wittenberg, unos 4 años antes, que en principio intentaba generar un debate más intelectual o teológico que otra cosa, pues fermentase y llegara a producir el movimiento de reforma que realmente originó, porque fueron coincidencias históricas, políticas, el ascenso de Carlos V al poder, que hubo una etapa en la que no había emperador, cuando empezó tenía otros conflictos que resolver, que no se dio tanta importancia, que los intereses de los príncipes alemanes coincidieron con que se moviese el sillón del poder del papado, en fin, que fueron tantas circunstancias que realmente fue algo impensable, ¿no? Que realmente esto cristalizara y que Lutero salvara la vida, porque realmente estuvo a un paso de que lo matasen. Sí, a esto que estáis comentando, me ha gustado la idea que comentabas, Pedro, de que la dieta de Worms es como la hermana pequeña de la Reforma Protestante, ¿no? Que tenemos muy en mente a nivel histórico la publicación de las 95 tesis en 1517. Hace 4 años precisamente celebramos el 500 aniversario y, bueno, pues la verdad que se hicieron muchos actos, pero también creo que nos habla mucho de que la reforma no fue un evento aislado, ¿no? Sino que fue un proceso que durante años, pues como decía Daniel, implicó también a las partes políticas, sociales y religiosas de la sociedad europea en aquel momento. Y como proceso que se desarrolla en el tiempo, pues probablemente fue uno de los más importantes, sino el que más en la historia de Europa, ¿no? No solamente por el debate que ocupaba, ¿no? Porque a lo largo de la historia de Europa se han excomulgado y se han juzgado las conciencias de muchos individuos y ninguno ha generado quizá el revuelo que Martín Lutero, pero sí que por la ocasión, ¿no? En la línea de lo que comentabais, se alinearon, nosotros como cristianos pensamos que no fue una casualidad, evidentemente, pero en ese momento, en el caso de Lutero, se alinearon diferentes componentes que sentaron la base de lo que iba a venir después, ¿no? Y de lo que sigue siendo ahora, porque el debate sobre la libertad de conciencia lo seguimos teniendo, ¿no? Y no podemos desarrollarlo ahora, creo, sin mirar hacia aquel momento, ¿no? Sin mirar hacia aquel punto de la historia. Así que creo que es importante también que las personas que nos escuchan o las personas que no conocen tanto el sentido de la reforma se queden eso, con que no fue un proceso aislado, sino que formó parte de un proceso, y en ese proceso pues este evento de la dieta de Worms tuvo también su importancia singular, ¿no? Uno se pregunta hoy en día, porque entonces es decir, que lo que alguien hizo que fue tan políticamente incorrecto, que se enfrentó al poder absoluto que existía, que no se podía permitir que él expresase su opinión como creyente, ¿no? Basándose en la Biblia. Uno lo traslada hoy en día y dice que es lo que políticamente es incorrecto para un cristiano decir, que es automáticamente perseguido, ¿no? Y hoy en día yo entiendo que lo hemos hablado más veces, que es todo el tema de estas leyes teóricamente antihomofobia, que en realidad son pro ideología de género, las que se están cercenando las libertades de poder expresarte, ¿no? Hace poco vi una noticia en un pueblo andaluz, no recuerdo ahora la ciudad, pero, en fin, sí perfectamente la noticia en la que un alcalde hablaba de los textos homófobos de la Biblia. Entonces, decir, bueno, si ya llegará un momento que no podemos decir que Jesús vino para salvar a los pecadores, no puede haber pecadores, al paso que vamos. Entonces, estamos en una situación en la que realmente sí que se está repitiendo esa coartación de la libertad de expresión, porque no estamos hablando de imponer una opinión al resto de la sociedad, sino de expresar una opinión propia en cuanto a los valores éticos de la sociedad que nos rodea. Y aquí Lutero lo que hizo fue realmente en público y ante las máximas autoridades, pues afianzarse en lo que su conciencia le decía que era lo correcto, y eso fue lo que fue imperdonable, ¿no? ante el Papa o los delegados papales y el emperador.
que era el emperador también vinculado a la religión católica. Hoy en día la religión es la religión laica, ¿no? Que parece una contradicción, es la que impera en nuestro tiempo. Sí, Sí, el paralelismo con el presente, desde luego que es claro, sobre todo en cuanto a esa presión que a veces se ejerce sobre personas que quizá no están yendo en el camino que el resto de la sociedad quiere imponer. Y también tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Había un mantenimiento del poder por parte del imperio en aquel momento y también por parte de la Iglesia Católica que querían de alguna manera pues seguir manteniendo el status quo y no estaban dispuestos a revisar aquello que se les estaba poniendo delante. Realmente el valor de Lutero no es traer ideas nuevas, sino que es recuperar el valor de la Biblia y su primacía sobre todas las cosas en lo que tenía que ver con la Iglesia. Y esto es lo que realmente no quisieron tolerar en aquel momento. En ese sentido creo que sí que podemos también encontrar paralelismos con a veces cuando realmente hay estructuras eclesiales incluso que siguen yendo en contra de las escrituras y cuando se plantea que las escrituras te orientan a no ir en ese camino y bueno, pues como hay todo un conglomerado muy grande montado alrededor, pues no se quiere tocar, ¿no? Y yo creo que esto nos tiene que hacer pensar a todos sobre lo importante que es, ¿no? Mantenerse firmes y estar volviendo continuamente a las fuentes para revisar qué es lo que estamos haciendo, no ya solo en el plano social, sino también en ese plano que tiene que ver con la misma Iglesia. Incluso la esencia del cristianismo, no puede haber un cristianismo que exprese el amor de Dios cuando ese amor de Dios que llevó a Jesús a la cruz implica a la vez que hay una maldad intrínseca en la raza humana y en cada persona que obliga a Dios a dar a su único hijo como sacrificio para que podamos ser perdonados. Si necesitamos ser perdonados es porque hay algo mal en nuestra vida, ¿no? Y lo que a toda costa de la sociedad actual y las personas actuales, de hecho, supongo que tenés esa experiencia cuando hablas con alguien de Dios, ese es tu camino, está muy bien, pues si tú has encontrado la felicidad, pues si esa es tu creencia, decir, no, si es que Dios lo ha visto tan grave la situación que no ha tenido más remedio que para poder salvarnos, entregar su vida propia en la forma de su hijo, ¿no? Para con su sangre, pues lavarnos, ¿no? de esa maldad que todos tenemos. Entonces, claro, es que el mensaje es completo, ¿no? Por supuesto, no puede haber maldad sin el mensaje del amor de Dios, que caeríamos no sé cómo decir, en una rigidez y en un mensaje condenatorio, pero tampoco podemos dar la salvación si no hay esa necesidad de salvación en el ser humano, y eso es lo que se está queriendo quitar. El tema de ideología de género es lo más llamativo, pero yo creo que en general ocurre con muchas áreas de la vida. Pues nada, aquí Lutero nos dio una lección que ya habían vivido antes otros, ¿no? Como Savonarola, que también sí que fue quemado, y otros personajes que tuvieron la misma visión de reformar la Iglesia Católica para volver al origen del mensaje bíblico y que en su caso solo sirvió para dejarlo como testimonio y murieron por ello. Pues seguimos con el tema libertad, ahora más actual y que nos afecta muy de cerca porque tiene que ver con el periodismo, y es un informe de Reporteros Sin Fronteras. Jonathan, tú eres el que lo has trabajado y mejor lo conoces. Sí, Pedro, muy relacionado con el tema que estábamos comentando sobre libertad de conciencia y libertad de expresión también. La organización, la ONG Reporteros Sin Fronteras, acaba de publicar la última edición, correspondiente a este año 2021, pero con datos del año pasado, de 2020, de su clasificación mundial de la libertad de prensa. Esta clasificación es un ranking en el que la ONG clasifica, reparte hasta 180 países que ha analizado previamente, ha evaluado en función de cómo es su relación en cuanto a la garantía de la libertad de prensa. Es llamativo que en esta última edición los países escandinavos
siguen ocupando los primeros puestos. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca siguen siendo los países que representan una mejor puntuación en ese sentido. También hay países de otros continentes como Costa Rica, Jamaica o Nueva Zelanda. Y por el contrario, en el extremo opuesto de la lista se encuentran países sobre todo del continente asiático y de África, como por ejemplo Eritrea, Corea del Norte y China, entre algunos de ellos. En general, la situación de la libertad de prensa, dicen desde Reporteros Sin Fronteras, en todo el mundo ha empeorado en este año de pandemia. El director de la ONG, Christophe Deloire, decía que el periodismo es la mejor vacuna contra la desinformación, pero que por desgracia a lo largo de este año se ha visto muy afectado y los periodistas que se han dedicado a trabajar las diferentes informaciones en este año de pandemia han tenido muchas dificultades para ejercer su trabajo. Hasta el 73% de los países que ha analizado la ONG los clasifica en una situación de problemas significativos, de dificultades o incluso en una situación muy grave. ¿Y cómo está España dentro de esta situación? Pues sí, España también tiene su parte en esta lista. España está clasificada en un puesto catalogado como más bien buena, en una situación catalogada como más bien buena. Ocupa el puesto número 29 de 180, es una posición relativamente alta. Pero sí que es verdad que desde la ONG también alertan de que a lo largo del último año, aunque se había puesto fin a la violencia que los periodistas habían sufrido en el marco de conflictos como por ejemplo el social y político que se está viviendo en Cataluña o también la violencia causada por el auge de ciertos partidos como por ejemplo Vox citan en su informe, también denuncian o lamentan en este caso lo que ellos consideran como una falta de transparencia y un incremento de la hostilidad por parte de la coalición que está ahora mismo en el gobierno, ¿no? Y que forman PSOE y Unidas Podemos. Ahí es llamativo que dicen que durante este año de pandemia los periodistas han tenido que luchar literalmente por cubrir la realidad de los hospitales y lo han hecho sin ninguna ayuda del gobierno, lamentan desde la ONG. Además, también dicen que la profesión se ha mostrado especialmente preocupada por el hecho de que se hayan repetido diferentes ruedas de prensa en las que no se podían formular preguntas o solamente las que previamente validaba el gobierno español. Yo pienso que sí que la radicalización de Vox y yo diría también de Unidas Podemos, que es el otro partido que a veces ha impedido la asistencia de periodistas a sus actos o ruedas de prensa, es una radicalización que impide la disidencia, ¿no? O sea, que ahí estaría una parte del problema, ¿no? Y lo otro sería pues el control ya no tan de cercenar la presencia, sino de controlar hasta extremos que yo creo que se lo han hecho todos los partidos, ahí no se puede librar ninguno del periodismo. Sí, en ese sentido es llamativo y triste también relacionándolo con el tema que comentábamos antes de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión, que en nuestra cultura democrática pues haya tan poca memoria, ¿no? En cuanto a eso y a veces se catalogue al periodista como el enemigo. Esto también lo citaban en su informe, que el hecho de que algunas ideologías o formaciones políticas vean al periodista como el enemigo. Y es, como decía, es llamativo que en una cultura democrática donde se está reivindicando el derecho en general, ¿no? Y las libertades en otros temas como los que comentabas tú, Pedro, que los planteamientos sí que limitan la conciencia de otras personas, ¿no? Sobre todo en la sexualidad y en el modelo de familia tradicional, quizás. Ahí se haga tanto énfasis, ¿no? Y se vea la cuestión de la libertad tan evidente y sin embargo en algo tan esencial para cualquier sociedad como es la libertad de prensa, pues eso esté depreciándose, ¿no? Esté decayendo año tras año, que es al fin y al cabo lo que subrayan desde el informe. Yo creo que también nos hace falta autocrítica. Por eso ellos remarcan también que aunque España ocupa un buen lugar en la clasificación, remarcan todas las carencias que han habido en este año de pandemia.
nos hace falta autocrítica en el sentido de que siempre es muy sencillo ver lo mal que está China, por ejemplo, ¿no? O Corea del Norte, pero realmente nuestra situación, hay muchos elementos de nuestra situación que no garantizan una libertad de prensa normalizada o lo que debería ser, ¿no? Y también haciendo memoria de las bases de la libertad de conciencia, como comentábamos en el tema de antes, ¿no? En la dieta de Worms. En lo de autocrítica, es mi apreciación personal también de que de alguna forma los propios medios están cayendo también en esa polarización. De hecho, tú ves una tertulia o lees un medio de una noticia y ya enseguida, aunque no supieras qué medio es, cataloga, este está vinculado a tal partido político o a tal otro, porque claramente en la forma de enfocar la noticia ninguno miente, ¿no? Yo creo que ahí podemos, es decir, afirmar que los medios se atan a los hechos, pero cómo se enfocan los hechos claramente está muy sesgado, ¿no? Que eso antes era más ocasional y en temas muy puntuales y ahora es claramente, bueno, como estamos siempre en campaña, de una forma o de otra, siempre el enfoque es muy polarizado, ¿no? No hay concesión al enemigo, ¿no? No hay un cierto análisis de decir esto es bueno y esto es malo, sino si viene de tal fuente, esto va a ser malo seguro, ¿no? Dependiendo de en qué lado a qué lado esté vinculado ese medio. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con cómo la política ha ido también cada vez utilizando más los recursos comunicativos y periodísticos de una manera más agresiva e incluso también pues apoyándose y apoyando a ciertos periodistas y dándoles cancha y quitándosela a otros que pudieran ser quizá más imparciales. Es decir, es un poco como lo que se suele decir en el periodismo deportivo. En los últimos años cada vez ha quedado más de manifiesto el periodismo de bufanda, ¿no? Le llaman. Es decir, que tú eres seguidor de un equipo y eso como que te nubla un poco la vista a la hora de hacer un análisis objetivo o un análisis que, aunque tú puedas tener tu preferencia, que pueda ceñirse de verdad a los hechos, ¿no? Y que al final sean los colores los que te acaben condicionando. Y es evidente que todos podemos tener ciertos condicionantes, pero eso no quiere decir que tú no puedas aplicar las herramientas para hacer un buen periodismo sin que este sea tu preferencia no sea lo que te corte, ¿no? Lo que haga el corte sobre lo que tú vas a estar haciendo o la interpretación que tú vas a estar dando, ¿no? Y ahí sí que es muy necesaria la autocrítica en el sector. A mí me da mucha rabia cuando veo, sobre todo con el tema de la política, se ve muy claramente, ¿no? En Twitter o en las redes sociales hay periodistas que básicamente es que parece que están en campaña. No acabo de entenderlo muy bien, es decir, tú puedes tener tu preferencia, pero que realmente estés haciendo prácticamente de portavoz de un partido político, pues es un poco triste en ese sentido. Yo creo que eso devalúa mucho el oficio y también devalúa la imagen misma del periodismo, que desde luego está bastante dañada en nuestro entorno actual, en un momento en el que una labor periodística buena es muy necesaria, sobre todo por esa cantidad de información a la que tenemos acceso y que está circulando constantemente y que realmente intoxica mucho y hace difícil a veces el poder ganar nuevamente la credibilidad que es tan importante para que de alguna manera podamos tomar decisiones correctas y podamos saber hacia dónde dirigirnos y tener en ese sentido pues una opinión plural y una opinión que nos ayude a progresar como sociedad. Es un poco lo que quizá veo que se ha incrementado con esa polarización en nuestro país en los últimos años. Estaba pensando ahí en el buen periodismo que hace la Biblia, porque realmente, a pesar de tener su grande figura, vamos a decir emblemática, no sé, podemos pensar a Abraham, el rey David, los propios discípulos de Jesús, por acercarnos, que cuenta efectivamente lo bueno que puedan tener, pero que en ningún momento oculta los errores, incluso gravísimos errores que puedan cometer, y lo cuenta desde todo un punto de vista muy imparcial, desde la ética de Dios, eso sí, ¿no? Lo que es correcto, lo que no, pero no esconde ni ensalza demasiado, ni denigra, sino que cuenta realmente las cosas tal cual van. En ese sentido es un libro que te impresiona ya solamente por eso, ¿no? Comparado con los libros, normalmente cuando hablan de una figura,
no sé, Julio César Platón, pues si era un seguidor, ensalza y hace una hagiografía, ¿no?, del personaje, y aquí tenemos una realidad muy cercana, muy humana, ¿no?, de la realidad que cuenta la Biblia. Así que es un buen ejemplo para seguir. A lo que comentas, Pedro, simplemente añadir que hace unas semanas en Protestante Digital publicamos un artículo del movimiento Lagusana de Jenny Taylor, que es una periodista británica de renombre, sobre todo en su país, y ella, el titular del artículo es La sagrada responsabilidad del periodismo, y ella habla de cómo los valores bíblicos han impactado el oficio del periodismo a pesar de todos los defectos y carencias que vemos hoy en día, ¿no? Pero como el objetivo en sí puro del oficio periodístico tiene mucho que ver, ¿no?, con esos valores bíblicos que comentabas también ahora. Sí, después hay el equilibrio, como decía, entre justicia y gracia, ¿no? Decir la verdad y a la vez decirla en el punto necesario, ¿no? A veces hay que decir una verdad dando un golpe en la mesa, si es algo terrible, ¿no? Pero no se trata de personas, hay cosas pero y condenar actuaciones de personajes públicos, aunque sean cristianos, sí, pero en lo posible tener esa actitud de que aquí siempre del árbol caído enseguida se hace leña, ¿no? Y esa falta de misericordia. Y a la vez que la misericordia no quite que dejes de decir las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que así que ahí tenemos como en el mundo del periodismo cristiano una labor muy importante que llevar adelante, que es un honor trabajar ahí. Pues no sé si quieres decir algo más del informe, de algún... llama la atención Costa Rica, ¿no? Aparte de que le mandamos un saludo desde aquí a Javier Bolaños, periodista que lleva director de Evangélico Digital de Costa Rica, que nos alegra mucho que su país esté ahí. Y es curioso, ¿no?, que estos puntos que destacan ahí de buen periodismo en medio de situaciones en las que el periodismo está tan perseguido, ¿no? Pensamos, no sé, México, Colombia, Argentina, que hay situaciones muy difíciles. Sí, 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 el informe lo destaca así. Costa Rica, Jamaica y Nueva Zelanda son los únicos tres países europeos, no europeos, perdón, que forman parte de lo que sería el top 10 de esta clasificación y están muy lejos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que ocupa el puesto número 5, está muy lejos de Estados Unidos, que por decirlo de alguna forma es el referente de todo el continente americano. Estados Unidos ocupa el puesto 44. Jamaica se encuentra en el puesto número 7 y Nueva Zelanda en el puesto número 8. Y también, a modo de curiosidad, hay que recordar que España ocupa una mejor posición que los vecinos, Francia, Italia, Reino Unido, pero está muy lejos de Portugal, que ocupa el número 9 y entra también en ese top 10. Curioso. Pues Tenemos que nada. aprender de los buenos vecinos y alejarnos de los que no son tan buenos. Efectivamente. De su ejemplo, Bueno, evidentemente, no de ellos. pues ahí caminaremos. Pues muchísimas gracias, Daniel Ofcan, Jonathan Soriano, y también a todos ustedes por seguirnos hasta aquí. Y deseamos que Dios les cuide, les bendiga. Se despide de ustedes Pedro Tarquís.